Hoy tenemos un programa bien interesante y voy a hablar de un tema antes de leerles el tarot a cada uno de los signos. Porque ya sabes que cada lunes que yo me conecto, al final del tema que voy a tocar, voy a leerle el tarot a cada uno de los signos del zodíaco, así que te tienes que quedar hasta el final. Dicho esto, el programa de hoy se trata de la antropología como la ciencia de la reconciliación. ¿Y por qué yo vengo a decirles esto? Bueno, cuando yo estudiaba constelaciones familiares, aprendí que el maestro Bert Hellinger decía que las constelaciones familiares eran el arte de la reconciliación. Entonces, cuando yo inicié mis estudios en antropología, yo empecé a darme cuenta de cosas y de cómo y de qué era lo que buscaba la antropología. Y llegué a decir que desde mi perspectiva pudiera convertirse en la ciencia de la reconciliación. Y ya les voy a explicar por qué. Porque hay mucha gente que no entiende qué es eso de la antropología. Y hay gente que dice, oye, eso es bellísimo, pero a veces ni entienden. O hay gente que cuando escucha antropología, no sé ni qué piensa. Cuando usted escucha que yo hablo de antropología, ¿qué viene a su mente? A ver, coménteme aquí vamos a conversar juntos sobre qué siente usted cuando yo hablo de antropología. Mira, aquí está Rickson. Bienvenido, Rickson. Dime, ¿qué piensas tú de la antropología? Bienvenido. Por ahí te envié una invitación que voy a estar constelando en el Parque del este jueves 27 de febrero a las 4 de la tarde. Cristina Hernández, bienvenida. Dairín, bienvenida. Todos bienvenidos a este programa porque hoy voy a estar hablando de la antropología como una ciencia de la reconciliación, recordando un poco las palabras del maestro Bert Hellinger cuando decía que las constelaciones eran el arte de la reconciliación. Entonces yo les pregunto a ustedes, cuando yo digo antropología, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? Porque de eso es que les vengo a hablar hoy. Rickson dice, yo respiro antropología. Yo también la respiro. Amo mi carrera. Es más, para los que no saben, yo estudié otra carrera en la Universidad Católica Andrés Bello. Yo ejercí mi carrera. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de haberlo hecho porque yo ejercí mi carrera durante 20 años y luego he tenido la oportunidad de escoger la carrera de mi corazón, de mi pasión, y lo estoy haciendo en la Universidad Central de Venezuela. Me siento absolutamente afortunada de tener la oportunidad. Entonces, bueno, la antropología, para los que no la conocen, es una ciencia social, ¿vale? Una ciencia social que se encarga de estudiar al otro, al hombre en función de su cultura, en sus procesos de relacionamiento cultural, un poco para entenderlos. Por eso es que para mí es la ciencia de la reconciliación. Aunque en los primeros tiempos fue utilizada de una manera inadecuada, como todo, como siempre digo, hay médicos buenos, médicos malos, mecánicos buenos, mecánicos malos, abogados buenos, abogados malos, brujas buenas, brujas malas. Hay de todo. Lamentablemente hubo una época en la historia del mundo en que la antropología, sobre todo la antropología física, que fue la que fue tomando forma, fue utilizada por Hitler específicamente en su tiempo para hablar para justificar un poco muchas de las atrocidades de su época, porque de alguna manera se pensaba que las medidas del ser humano perfecto eran ellos, eran la raza aria. Y eso de alguna manera pudo haber servido para justificar las decisiones políticas que se tomaron en el momento. Luego, todo esto se ha transformado de una manera increíble. Finalmente, lo que sucede es que, como todo, ¿no? Depende del ser humano que utilice las cosas y cómo las use y para qué las use. Luego la antropología ha ido desarrollándose con una diferenciación entre lo que es la antropología en Europa y lo que es la antropología en este lado del planeta, en América. Y en Venezuela específicamente, puedes estudiar antropología en la Universidad Central de Venezuela y también en Maracaibo. Pero nuestra escuela de antropología es una escuela muy completa porque incluso
el que quiere estudiar arqueología en Venezuela debe comenzar por antropología en la Universidad Central de Venezuela, lo que hace que el estudio del antropólogo sea suficientemente completo, es decir, que no se escape mucha de la información importante. De allí que, bueno, por eso es que he traído yo este tema de la antropología, la ciencia de la reconciliación. Y voy a tocar un tema que hoy es tendencia. Y voy a hablar precisamente de eso, que es la situación de George Harris en Chile. Esa situación ha traído una cantidad de comentarios, pero también de discusiones y es unas grandes conversaciones sobre el porqué de lo sucedido. George Harris se presentó en un escenario con uno de los públicos más complicados del planeta, así están tildados como es la gente de Viña del Mar. Y fue abuchado y no les dejaron presentar, finalmente él no pudo hacer su presentación. Entonces en este momento se habla de xenofobia, bueno, empiezan a surgir todas las hipótesis, juicios, etc. Pero es bien interesante porque precisamente la antropología, por ejemplo, estudia la cultura y estudia también el tema de la migración. Son temas muy importantes a nivel antropológico. ¿Por qué la cultura? Porque el humor está directamente relacionado a la cultura de donde surge el artista. Por lo tanto, el chiste en Venezuela no necesariamente es entendido en otras latitudes. Incluso puede ser mal entendido. Para entender el humor tienes que entender la cultura. De esa manera tú vas a poder saber cuáles son todos esos significantes que se están moviendo en ese proceso discursivo. Eso es bien interesante a nivel antropológico. Y otro punto bien interesante a nivel antropológico es el tema de la migración. Han hablado de la xenofobia. Y la xenofobia no es más que esa repulsión por el extranjero, aquella gente que viene de otro lugar que no es el propio país. Y resulta que la migración es un punto fundamental en los procesos evolutivos del ser humano en el planeta. Mientras exista migración, podemos decir que existe la posibilidad de la transformación del ser humano, el crecimiento del ser humano y los grandes cambios de las personas. Eso es una de las cosas que ha hablado precisamente la antropología. Ya va, que tengo aquí algo que está fastidiando. Es uno de los grandes temas que habla la antropología, que es la migración. Es imposible la evolución cuando los grupos humanos permanecen cerrados en sus lugares, porque de esa manera no se generan los cambios en la genética, no se generan las mutaciones, no se generan todos esos procesos que garantizan la vida en el planeta. Eso es antropológico. Entonces, por eso les decía que este tema de George Harris es bien interesante de analizar, porque realmente es el antropólogo el que puede dar muchísima información, puede hacer, como yo digo, carne mechada del tema. Cuando yo digo que es la ciencia de la reconciliación, es porque dentro de las materias que uno ve, por ejemplo, arqueología, estudia las glaciaciones que han habido en el planeta. Por lo tanto, te das cuenta que eso de que las ciudades se inundan o los lugares se congelan, eso ya ha sucedido antes. No es el fin del mundo, es un proceso planetario. Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, baja un poco los niveles de ansiedad que pueden generar las redes sociales cuando te venden la idea de los fines del mundo. Luego está que la arqueología se encarga de estudiar la cultura material de los pueblos extintos.
Cuando nosotros podemos estudiar la cultura material, podemos entender cómo comían, qué utensilios utilizaban, cómo se relacionaban entre ellos, porque los objetos van a dar cuenta de esos ritos, de esas maneras de vivir, y es algo súper interesante. También va a hablar de qué había en ese tiempo, qué eran las cosas importantes para esos grupos humanos. Así que es un tema súper interesante. También vemos materias como biología humana y evolución. Cuando yo vi biología humana y evolución, me enteré que nuestro ADN está compuesto por los mismos materiales químicos y por los mismos componentes químicos de toda nuestra galaxia. Eso responde científicamente a esa frase que seguramente has escuchado que dice que somos polvo de estrellas. Realmente somos polvo de estrellas porque nuestra composición lleva carbono. Es decir, que nuestro cuerpo, todos los minerales, todo lo que existe en nuestro planeta tiene la misma composición, tienen los mismos materiales y elementos. Es decir, que sí somos polvo de estrellas. Es algo que se ha estudiado desde el Big Bang y es algo súper interesante. Cuando tú te das cuenta que realmente nos parecemos a las estrellas del universo, decimos, wow, qué grande, qué increíble, qué hermosos y al mismo tiempo qué pequeños somos, ¿no? Y qué interesante estudiar toda la galaxia, todos los planetas, todo tiene sentido, todos somos uno. Luego vemos materias como etnología, y la etnología es una materia increíble que se encarga de estudiar y describir a los pueblos originarios, a los grupos humanos originarios, su manera de vivir, su manera de existir, de comer, su economía, su política. Es increíble porque cuando estudias la parte de parentesco, te das cuenta que los procesos de relacionamiento son diferentes en diferentes lugares del planeta. Por lo tanto, yo digo que la cultura puede ser fuente de problemas de salud mental. De allí que para mí la antropología sea tan interesante. Entender que existen distintas maneras de relacionarte en el parentesco. En muchos lugares del planeta a mí me ha parecido súper esperanzador y además de eso es como liberador porque nosotros tenemos una manera de relacionarnos, pero hay otros lugares del planeta, incluso hoy mismo, donde un hombre se casa con muchas mujeres o una mujer puede tener varios maridos o los familiares de un grupo de parentesco se puede reunir, se puede casar solo entre ellos, o sea, son grupos que son literalmente endógenos, es decir, no pueden salir de su grupo y hay otros que sí se dan a la apertura de otros grupos. Entonces, cuando tú analizas el parentesco, tú dices, wow. Así que tenemos que liberarnos de muchas maneras de pensar y que lo que nos pueden generar es complicaciones mentales. Luego aparecen materias, por ejemplo, como la lingüística. Imagínate tú, la lingüística es increíble porque entender la magnitud de lo que es el lenguaje, de dónde surgen las palabras, la etimología de las palabras, la fonética, la fonología y cómo el lenguaje puede construir los discursos en la sociedad, puede hacer que nosotros entendamos increíblemente, analicemos increíblemente a nuestra sociedad, a nuestra gente, a nuestra cultura, y eso sí que es poderoso. Entonces la lingüística, que de hecho es la rama por la cual yo me voy a ir, es una manera increíble de entender al ser humano y de poder entender un poco la problemática cuando uno analiza los discursos en los cuales hemos estado sumergidos. Luego hay otra, ya va, que por aquí el gato me está volviendo loca. Segundo. Oh, ok. Y otra de las supermaterias es
la evolución en términos antropológicos, que también está relacionado con el tema de la biología. Es decir, entender que la evolución no la podemos entender solamente en términos darwinianos. Es decir, la sobrevivencia del más apto como que si fuera de una manera lineal, no solamente en esos términos, sino que existen otras apreciaciones, otros niveles de abordajes como el particularismo cultural, o cuando tú puedes abordar a los diferentes procesos de desarrollo de los grupos desde su perspectiva cultural, puedes entender que hoy mismo perviven dentro del planeta sociedades en diferentes niveles de existencia, para no decir niveles evolutivos, porque eso sería como un juicio de valor. Es decir, hay sociedades todavía originarias que viven de una manera muy natural, con una conexión con la naturaleza, que aún conservan esos principios, esos ritos, esas costumbres muy diferentes al mundo industrial y al mundo occidental, donde tú y yo estamos sumergidos. Entonces eso te va liberando de la idea de que tú tienes que vivir como que es, como yo digo, como la receta de la torta, ¿sabes? Como que son 2 cucharadas de tal cosa, 2 tazas de tal cosa y la torta te va a salir perfecta. Yo hablaba con la gente en el parque y decía, muchos de los problemas de salud mental que se tienen es porque una persona dice, bueno, yo se supone que nazco, crezco, estudio, después que estudio se supone que yo me tengo que casar en ese orden. Después de casarnos tenemos que tener bebés y se supone, ya me comí una parte, antes de tener bebé hay que tener la casa y los carros, ¿no? Entonces, ¿qué problema cuando una persona, cuando una mujer crece y en el proceso de crecimiento primero queda embarazada, luego no sabe de quién es el niño o es una mamá soltera y por supuesto que el matrimonio queda para después? Incluso las nuevas generaciones no están pensando tanto en matrimonio así como probablemente lo pensé yo. Entonces el orden como que cambió y eso puede generar algún tipo de complicación en las mentes, incluso en las familias. Y en realidad son todos temas culturales, nada de eso es verdad, nada de eso es cierto. Y cada alma tiene un proceso, a su tiempo, a su manera, perfecto. Es un proceso del alma. Entonces, cuando tú empiezas a respetar y a entender a las almas, a los grupos culturales, a las sociedades, desde una perspectiva mucho más misericordiosa, compasiva, es decir, esa mirada de reconocimiento al otro, sin duda alguna estamos hablando de la ciencia de la reconciliación. Porque cuando yo soy capaz de mirarte, de reconocerte, de entender que eres diferente a mí y que es válido, absolutamente válida, tu manera de vivir, entonces yo te estoy respetando. Por eso es que yo pienso que la antropología es la ciencia de la reconciliación. Y quiero que sepas, sobre todo para los que viven en Venezuela, que la antropología es una carrera que puedes ver en la Universidad Central de Venezuela y lo puedes ver gratuitamente. Mucha de la gente no entendía la carrera y simplemente entraba a la carrera como un trampolín para irse a otras. Pero yo le voy a decir algo. La economía, como está diseñada académicamente, eso va a pasar. La sociología, como está diseñada, eso va a pasar. La psicología, como está diseñada, eso va a pasar. La medicina, como está diseñada, eso va a pasar. Pero la antropología no. La antropología va a perdurar en el tiempo. Es una carrera universal, o mejor dicho, una carrera mundial. Es una carrera que va a poder sobrevivir a través del tiempo, porque es el estudio del hombre desde el Big Bang hasta nuestros días. Y un antropólogo va a ser capaz de deshacer las máquinas y volverlas a hacer para ayudar a obtener otras miradas. Así que es una carrera espectacular que yo les voy a recomendar que
la estudien, que se den la oportunidad, porque hoy en día hay antropología de todo tipo de cosas, hay antropología del deporte, antropología económica, antropología política, antropología y nutrición, antropología y estética, antropología de todo. Así que tú no deberías perderte la oportunidad, si estás en Venezuela, de estudiar esa carrera. No pierdas el tiempo, estudia esa carrera, que es una carrera mundial. Así que bueno, dicho esto, hemos terminado con el programa de hoy. Siempre me despido diciéndoles que nos vemos el próximo lunes. Ya estamos montados en carnavales. Qué impresionante cómo ha pasado el tiempo. Hoy ha sido un programa increíble porque hablamos de la antropología como la ciencia de la reconciliación. Este es un programa que va a quedar colgado en mi canal de YouTube, que te recuerdo y te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que veas todo lo que tengo allí. Yo soy Eolida Rojas, certificado de locución 59433, y recuerda algo: no hay error. Bye bye.